¿Alguna vez has pensado que una casa puede estar tan maldita que incluso ofreciendo dinero, ningún sirviente esté dispuesto a trabajar en ella? ¿Qué se escondía detrás de las paredes de una mansión que aterrorizó a toda la ciudad de Lucknow y cuyo nombre aún hoy la gente evita mencionar? Por favor, dinos en el primer comentario desde dónde nos ves y luego suscríbete al canal porque necesitamos desesperadamente tu ayuda para poder sacar a la luz estas verdades oscuras y aterradoras que han sido enterradas en las páginas de la historia. En esa época del Raj británico, cuando Lucknow era la capital cultural de la provincia de Awadh, cerca de Hazratganj se alzaba una enorme mansión. No era una mansión cualquiera. Sus celosías talladas, sus suelos de mármol, sus puertas con finos trabajos de esmalte y las pinturas de estilo mogol en el techo la convertían en una de las propiedades más grandiosas de Lucknow. Pero en el mes de mayo de 1928, esta mansión se convirtió en algo más. Se convirtió en un misterio. Un misterio tal que en el intento de resolverlo la vida de muchas personas cambió y algunas desaparecieron para siempre. El dueño de la mansión era Ganesh Prasad Sharma, un rico comerciante de 45 años que se dedicaba al negocio de telas en Kanpur. Su esposa, Saraswati Devi, de 34 años, era una mujer educada y hermosa que provenía de una prestigiosa familia brahman de Benares. Tenían 3 hijos, el mayor, Rajesh, de 14 años, luego Preti, de 11, y el más pequeño, Vikram, de 8 años. A simple vista era una familia ideal. Pero en los callejones estrechos de Lucknow, en las tiendas de té y en los mercados, la gente susurraba algo muy diferente. La familia Sharma había comprado esta mansión en octubre de 1927. El anterior propietario, el Nawab Muhammad Iqbal Khan, las había vendido a un precio extremadamente bajo, tan bajo que se convirtió en la comidilla de toda la ciudad. La gente se preguntaba por qué una mansión tan magnífica se vendía tan rápido y tan barato. El Nawab dijo que tenía que irse a Calcuta por razones de negocio. Pero aquellos que conocían de cerca al Nawab vieron que en sus ojos había un extraño pánico, como si estuviera huyendo de algo. Cuando la familia Sharma comenzó a vivir en esa mansión, los primeros días fueron completamente normales. Los niños iban a la escuela, Ganesh Prasad se ocupaba de sus negocios y Saraswati Devi cuidaba de la casa. La mansión era grande, por lo que necesitaban sirvientes. Contrataron a 3, Ramdin, un sirviente experimentado de 45 años que había trabajado en muchas casas grandes, Ramu, un joven de 20 años que se encargaba de las tareas exteriores, y Ganga Devi, una viuda de 50 años que se ocupaba de la cocina. El primer mes todo fue bien, pero en la última semana de noviembre Ramdin renunció repentinamente. No dio ninguna razón clara. Solo dijo que tenía que irse a su pueblo. Ganesh Prasad intentó detenerlo, incluso le ofreció un aumento de sueldo, pero Ramdin no aceptó. Al irse, dijo algo muy extraño. Jefe, esta casa no está bien, aquí hay algo mal. Por la noche se oyen voces, voces que no pueden ser de un ser humano. Ganesh Prasad ignoró esto, considerándolo una superstición del sirviente. Contrató a un nuevo empleado, Mohanlal. Mohanlal era un hombre fuerte de 40 años que antes trabajaba en la casa de un oficial británico. Pero Mohanlal solo duró 3 semanas. Una fría mañana de diciembre, cuando Saraswati Devi se levantó, vio que la cama de Mohanlal estaba vacía. Su equipaje también había desaparecido. Se había ido sin avisar y sin cobrar el resto de su salario. Esto era muy extraño porque a Mohanlal aún le debían 10 días de sueldo y era un hombre muy honesto y responsable. Cuando Ganesh Prasad interrogó a la esposa de Mohanlal, ella le contó llorando que Mohanlal había llegado a casa por la noche diciendo que no podía quedarse ni un día más en esa mansión. Le dijo a su esposa, en esa casa hay algo, en el tercer piso hay una habitación de donde salen sonidos de llanto por la noche y esa ventana cerrada que nunca se abre, detrás de ella hay algo, lo he visto la sombra. Ahora este rumor comenzó a extenderse lentamente por toda la zona. Algo andaba mal en la mansión de la familia Sharma. Los sirvientes no duraban. Ganesh Prasad empezó a tener dificultades para contratar nuevos empleados. Ofreció aumentar los salarios, pero nadie estaba dispuesto a trabajar en esa mansión. Incluso aquellos que necesitaban desesperadamente un trabajo se negaban. Esto era inusual, pues en aquella época conseguir trabajo era difícil, especialmente en una buena casa y con buen sueldo. Aún así la gente se negaba. Ganga Devi y Ramu seguían trabajando, pero su estado era lamentable.
Ganga Devi, que antes era una mujer alegre y habladora, ahora permanecía en silencio. En sus ojos había un terror extraño. Ramu, que antes trabajaba hasta la noche, ahora se iba a casa antes de que se pusiera el sol. Ambos pidieron un aumento de sueldo y dijeron que solo trabajarían de día, no se quedarían por la noche. Enero de 1928. El invierno de ese año en Lucknow fue inusualmente duro. La niebla era tan densa que no se veía ni a 10 pasos de distancia, y en ese mismo mes algo sucedió con la familia Sharma que dio un nuevo giro a la historia. Una noche, Saraswati Devi se despertó gritando repentinamente. Todo su cuerpo estaba empapado en sudor. Ganesh Prasad la consoló y le preguntó qué había pasado. Saraswati Devi, temblando, dijo que había tenido un sueño terrible. Vio que en esa habitación cerrada del tercer piso había alguien que la llamaba. De la ventana de esa habitación salía una mano, la mano de una anciana haciéndole señas para que entrara. Ganesh Prasad lo ignoró diciendo que era solo una pesadilla, pero a la noche siguiente su hijo Rajesh tuvo el mismo sueño, y al día siguiente su hija Preti. Los tres habían visto lo mismo, la habitación cerrada del tercer piso, una mano saliendo de la ventana y una voz llamándolos. Esto no podía ser una coincidencia. Ganesh Prasad, que era un hombre lógico y educado, comenzó a preocuparse. Decidió que abriría esa habitación del tercer piso para ver qué había allí. Esa habitación era la parte más antigua de la mansión. Cuando se mudaron la encontraron cerrada. No había llave. Ganesh Prasad pensó que tal vez era un trastero, así que no vio necesario abrirla. Pero ahora la situación había cambiado. Llamó a un herrero y le ordenó romper el candado de la habitación. El herrero llamado Shankar llegó a la mansión, pero tan pronto como llegó al tercer piso y se paró frente a esa habitación, su rostro palideció. Dijo: «Jefe, de aquí sale un olor muy extraño, como el olor de algo pudriéndose». Ganesh Prasad también prestó atención. De hecho, a través de las grietas de la puerta salía un olor acre y podrido. No era olor a madera vieja o humedad, era algo más, algo muy perturbador. Shankar comenzó a romper el candado vacilante. El candado era viejo y estaba oxidado. En unos minutos se abrió, pero en cuanto la puerta se abrió, el olor se volvió tan intenso que los tres sintieron ganas de vomitar. Dentro de la habitación estaba oscuro. Había una ventana, pero estaba cubierta con pesadas cortinas. Ganesh Prasad levantó una linterna y miró dentro. A primera vista, la habitación parecía vacía. Había una gruesa capa de polvo en el suelo, telarañas en las esquinas, pero entonces su mirada se posó en un viejo cofre de madera en el centro de la habitación. Este cofre era muy antiguo, quizás de más de 100 años. Tenía tallas complejas y estaba cerrado con varios candados. Ganesh Prasad le dijo a Shankar que abriera el cofre. Shankar se negó. Dijo: «Jefe, perdóneme, pero no puedo abrirlo. Este cofre no es bueno. No sé cómo, pero siento que debe permanecer cerrado». Ganesh Prasad dijo enojado que todo eso era superstición y que debía terminar el trabajo de inmediato. Pero Shankar se negó y se fue, rechazando incluso recibir el pago restante. Esa noche, Ganesh Prasad fue solo a esa habitación. Llevó herramientas y comenzó a romper los candados del cofre. El número de candados era inusual. Había 7 y en cada uno había un símbolo extraño. Parecían antiguos yantras sánscritos. Ganesh Prasad tenía conocimientos de sánscrito, pero nunca había visto esos símbolos antes. Cuando el último candado se rompió y abrió la tapa del cofre, lo que vio le cortó la respiración. En el cofre había algunas cosas envueltas en tela. Ganesh Prasad abrió la primera tela con manos temblorosas. Había un diario de páginas viejas y amarillentas escrito en urdú. Ganesh Prasad sabía urdú, así que empezó a leer. La primera entrada del diario era de 1913. La autora se llamaba Begum Jahan Ara. Escribió: «Hoy mi esposo me ha encerrado en esta habitación. Tiene sospechas, pero yo no he hecho nada. Soy inocente. Por favor, que alguien me ayude. Quiero salir de aquí». Las siguientes entradas eran aún más inquietantes. La Begum Jahan Ara escribió que su esposo, el Nawab Ahmed Ali Khan, sospechaba que ella amaba a otro. Esta sospecha era falsa, pero el Nawab la encerró en esa habitación como castigo. Los días pasaban. Las entradas de la Begum se volvían más desesperadas. Julio de 1913. No recibo comida, el agua también es muy escasa, sáquenme de aquí, moriré.
Agosto de 1903. Escucho voces, voces desde las paredes, alguien me habla, alguien dice que nunca saldré. La última entrada era de septiembre de 1913. La letra estaba dispersa y poco clara. Ya no puedo caminar. Mi cuerpo se está rompiendo. Pero no me iré de aquí. Me quedaré aquí. Maldigo esta casa. Quien viva aquí sufrirá mi dolor. Esta casa nunca estará en paz. El diario se le cayó de las manos a Ganesh Prasad. Entendió lo que había pasado en esa habitación. Una mujer inocente había sido encerrada y murió allí, pero había más cosas en el cofre. Lo que estaba envuelto en la segunda tela era aún más aterrador. Eran cartas. Cartas escritas por el Nawab Ahmed Ali Khan dirigidas a un Maulvi, clérigo. En las cartas el Nawab escribía que quería atar a su esposa a esa casa para siempre. Quería realizar magia negra. El Maulvi le indicó algunos rituales y esos rituales eran tan horribles que Ganesh Prasad empezó a temblar mientras leía. En la tercera tela había algunos objetos personales, un brazalete roto, un mechón de pelo y una pequeña fotografía. En la foto había una hermosa mujer joven, quizás de 25 o 30 años. Había una extraña tristeza en sus ojos. Era la foto de Begum Jahan Ara. Ganesh Prasad cerró el cofre y salió de la habitación. Su mente daba vueltas. No sabía qué hacer. ¿Debería contarle todo esto a su esposa? ¿Debería consultar a un sacerdote o un Maulvi? Esa noche no pudo dormir. Recordaba una y otra vez las palabras del diario. Maldigo esta casa. Quien viva aquí sufrirá mi dolor. Al día siguiente, Ganesh Prasad decidió investigar el asunto a fondo. Fue a la oficina de registros municipales de Lucknow para indagar en la historia de la mansión. Descubrió que la mansión fue construida en 1912 por el Nawab Ahmed Ali Khan. El Nawab era un hombre rico e influyente, pero en 1914 de repente el Nawab desapareció. No se supo nada de él. Su propiedad pasó a su sobrino, quien más tarde vendió la mansión al Nawab Muhammad Iqbal Khan. Ganesh Prasad siguió investigando. Encontró un periódico viejo de 1914, The Pioneer. Había una pequeña noticia. Nawab Ahmed Ali Khan desaparecido. La policía investiga. Pero después de eso no hubo noticias de seguimiento. El caso se cerró. ¿Por qué? ¿Descubrió la policía algo que ocultaron? Ganesh Prasad decidió reunirse con un antiguo oficial de policía, el inspector Raghunath Singh, que ya estaba retirado y vivía en la zona de Charbagh. Cuando le preguntó sobre el Nawab Ahmed Ali Khan, el rostro del inspector se puso serio. El inspector dijo en voz baja: «Señor, este caso es muy antiguo y también muy peligroso». Contó que cuando el Nawab desapareció, la policía registró su mansión y encontró algo muy aterrador en el sótano. En el sótano había una habitación secreta. En las paredes de esa habitación había palabras escritas con sangre y en el suelo había un gran yantra, como si se hubiera hecho para algún ritual. El inspector continuó: «Encontramos algo más allí. Huesos, huesos humanos. Era difícil contar cuántos. Estimamos que eran huesos de al menos 5 o 6 personas, pero el gobierno suprimió el caso. El Nawab era de una familia influyente. El gobierno británico quería mantener buenas relaciones con los Nawabs de Awadh, así que el caso se cerró silenciosamente y los registros fueron destruidos». Ganesh Prasad se quedó atónito. No podía creer que la casa en la que vivía tuviera una historia tan oscura. Le preguntó al inspector si sabía algo sobre Begum Jahan Ara. El inspector asintió y dijo: «Sí, recibimos información sobre ella. El Nawab la encerró en esa habitación y ella murió allí. Pero la causa de su muerte no fue solo hambre y sed. Creemos que el Nawab realizó experimentos con ella, experimentos de magia negra». Ganesh Prasad regresó a casa con el corazón muy pesado. Le contó todo a su esposa. Saraswati Devi entró en shock. Inmediatamente dijo que debían dejar esa casa, pero Ganesh Prasad dijo que habían invertido mucho dinero en ella y no podían irse sin hacer nada. Decidieron llamar a un pandit, sacerdote hindú, para realizar una purificación en la casa. Al día siguiente, llamaron al pandit Gopal Das, famoso en Lucknow por su sabiduría y poderes espirituales. Cuando entró en la mansión, su rostro cambió de inmediato. Dijo: «En esta casa hay mucha energía negativa. Esta energía no es solo de un alma muerta.
Aquí hay muchas almas y todas están sufriendo. El pandit inspeccionó toda la casa. Cuando llegó a la habitación del tercer piso se negó a entrar. Dijo, no puedo entrar en esta habitación. La energía aquí es muy peligrosa. El alma que está atada aquí es muy poderosa y está muy enojada. El pandit indicó que debían realizarse oraciones y un havan, ritual de fuego, y que el cofre del tercer piso debía arrojarse al río. También advirtió que el proceso podría ser peligroso, ya que las almas se resistirían. En la primera semana de febrero se organizó la ceremonia. El pandit recitó mantras continuamente durante 3 días. Se encendieron inciensos y lámparas en cada rincón. Se purificó toda la casa con agua del Ganges. Los primeros 2 días todo fue bien, pero el tercer día, mientras el pandit oraba en el tercer piso, sucedió algo muy extraño. De repente, un fuerte viento comenzó a soplar dentro de la casa. Las ventanas y puertas comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente. Las lámparas se apagaron y entonces, de esa habitación cerrada del tercer piso, salió un grito. No era el grito de un humano. Era tan fuerte y tan horrible que resonó en toda la casa. Los niños comenzaron a llorar de miedo. Saraswati Devi se desmayó. El pandit Gopal Das intensificó los mantras, con el cuerpo empapado en sudor. Sabía que no sería fácil, pero lo que sucedió superó su imaginación. Desde dentro de la habitación se oían sonidos de muebles moviéndose, golpes en las paredes y luego lo más aterrador. La ventana de la habitación se abrió sola, esa ventana que había estado cerrada durante 15 años. El pandit terminó la oración y bajó. Su rostro estaba pálido. Le dijo a Ganesh Prasad, he hecho todo lo que pude, pero no es suficiente. Lo que ha sucedido aquí no fue solo la muerte de una mujer. Aquí se ha cometido un gran pecado. Se han cobrado muchas vidas, y hasta que no salga a la luz toda la verdad de esta casa, no habrá paz. Mi consejo es que dejen esta casa lo antes posible. Pero Ganesh Prasad ya no tenía opción. Había invertido toda su riqueza en la casa. No podía venderla porque nadie la compraría y no podía alquilar otra porque no le quedaba dinero. Estaban atrapados en esa casa maldita. Después de esa noche, los sucesos en la casa se intensificaron. Por la noche se oían ruidos, pasos, llantos y a veces risas. Rajesh, el hijo de Ganesh, dijo que vio a alguien en su habitación por la noche. Una sombra parada junto a la ventana mirándolo. En la habitación de la hija Prieti, las cosas empezaban a moverse solas. Su muñeca que estaba en el estante caía al suelo por la noche. La más afectada era Saraswati Devi. Se debilitaba día a día. Había perdido el sueño por completo. Todo el tiempo sentía que alguien la seguía, que alguien la miraba. No comía bien. Su peso bajaba rápidamente. En sus ojos comenzó a aparecer una mirada extraña y perdida. En la última semana de febrero, Ganga Devi también renunció. Dijo que no podía quedarse ni un día más. Contó que cuando estaba sola en la cocina sentía que alguien respiraba en su cuello. Alguien le susurraba al oído diciendo, vete de aquí, si no, morirás igual que yo morí. Ahora la familia Sharma estaba completamente sola, sin sirvientes. La casa era enorme y difícil de mantener, pero el mayor problema era que ahora solo estaban ellos 5 y algo más. Algo que vivía con ellos, algo que despertaba por la noche. A principios de marzo, Ganesh Prasad tomó una decisión valiente. Pensó que si quería saber toda la verdad, tenía que ir al sótano. Según lo que le había dicho el inspector Raghunath Singh, allí había una habitación secreta. Tal vez allí se escondían más secretos. Una noche, cuando todos dormían, Ganesh Prasad bajó al sótano con una linterna. Las escaleras estaban viejas y rotas. Hacía mucho frío abajo. Las paredes olían a humedad. El sótano era enorme y estaba dividido en varias habitaciones. Ganesh revisó cada una. La mayoría estaban vacías o tenían trastos viejos, pero en una esquina del fondo había una pared que se veía diferente a las demás. Estaba hecha de ladrillos nuevos. Ganesh Prasad la observó y sintió que esa pared había sido construida después, quizás para ocultar algo. Tomó una herramienta y comenzó a romper la pared. Los ladrillos se rompieron fácilmente. A medida que rompía la pared, apareció una pequeña puerta frente a él. Era una puerta de hierro y tenía los mismos símbolos extraños que el cofre. Al abrir la puerta salió un olor horrible. Era el olor de la muerte. Ganesh Prasad metió la linterna. La habitación era muy pequeña, quizás de 10 por 10 pies, y lo que vio allí fue la escena más horrible de su vida.
En las paredes de la habitación había algo escrito en negro y rojo. Era sánscrito, pero un sánscrito muy antiguo. Ganesh Prasad no lo entendió, pero lo más aterrador era un enorme yantra hecho en el suelo. Estaba hecho de algún metal y en el centro había un pozo. Y en ese pozo había huesos, cientos de huesos. La linterna se le cayó de la mano a Ganesh Prasad. Sintió que se iba a desmayar. De alguna manera se controló y corrió arriba. Fue directamente a su habitación y despertó a Saraswati Devi. Le dijo: «Tenemos que dejar esta casa esta misma noche, ahora mismo». Saraswati Devi preguntó qué pasaba. Ganesh se lo contó todo. Ella comenzó a llorar. Despertaron a los niños y les dijeron que empacaran sus cosas, que se iban. Pero justo mientras empacaban, toda la casa se quedó a oscuras. Todas las lámparas y velas se apagaron a la vez. Y entonces, desde el tercer piso vino ese grito otra vez, esta vez más fuerte y más horrible. Los niños empezaron a gritar. Saraswati Devi los abrazó con fuerza. Ganesh Prasad intentó abrir la puerta principal, pero no se abría, como si alguien la hubiera cerrado desde fuera. En ese momento se escuchó el sonido de pasos en las escaleras, pasos lentos. Alguien subía. Ganesh Prasad encendió una linterna con manos temblorosas. A la luz miró hacia las escaleras. No había nadie, pero el sonido de los pasos se acercaba, y entonces la vio. Una sombra, la sombra de una mujer, venía lentamente hacia ellos. Su rostro no se veía claro, pero sus ojos brillaban, un brillo extraño y aterrador. Saraswati Devi se desmayó. Los niños gritaban. Ganesh Prasad cerró los ojos y comenzó a recitar el Hanuman Chalisa. Su voz temblaba, pero siguió recitando, y de repente, tan rápido como empezó, todo se detuvo. La oscuridad se fue, las lámparas se encendieron de nuevo y la sombra desapareció. Ganesh Prasad abrió la puerta. Esta vez se abrió. Cargó a su esposa inconsciente y bajó corriendo con los niños. Salieron directamente y corrieron en la oscuridad de la noche. Fueron a casa de un conocido que vivía cerca y pasaron la noche allí. Al día siguiente, Ganesh Prasad fue a la estación de policía, contó todo sobre lo que vio en el sótano. Pero el oficial británico de turno, el inspector John Thomas, no le creyó. Dijo que todo era superstición. Sin embargo, ante la insistencia de Ganesh Prasad, el inspector decidió enviar a 2 agentes. Los agentes Mukund Singh y Ram Prasad fueron a la mansión. Inspeccionaron el sótano y lo que vieron fue exactamente lo que Ganesh había descrito. La habitación secreta, el yantra y los huesos. Muchos huesos. La noticia se extendió rápidamente. Los periódicos de Lucknow publicaron la historia. The Pioneer, The Leader y Awadh Punch, todos escribieron artículos. La mansión de la familia Sharma se hizo famosa de la noche a la mañana. La gente empezó a llamarla la mansión maldita. La policía inició una investigación profunda. Los huesos fueron enviados a la Facultad de Medicina. Allí el doctor Arun Mukherjee los examinó. Su informe fue impactante. Esos huesos pertenecían a al menos 12 personas diferentes. Incluían hombres, mujeres y niños. Y lo más aterrador era que muchos huesos tenían marcas que indicaban que esas personas habían sido torturadas mientras estaban vivas. La policía interrogó a la familia del Nawab Ahmed Ali Khan. Su sobrino, el Nawab Faizan Ali Khan, reveló que su tío era un hombre muy misterioso. A menudo se reunía con gente extraña por la noche y tenía un grupo secreto que realizaba rituales extraños. La policía descubrió que el Nawab era miembro de un grupo tántrico. Este grupo había venido de Bengala y se había extendido por la región de Awadh. Creían que con ciertos rituales podían obtener poderes sobrenaturales y para estos rituales necesitaban sacrificios humanos. Tras salir a la luz esta información, la policía investigó más en la región y lo que descubrieron fue aún más macabro. Encontraron otra mansión en Kanpur con una habitación secreta similar, debajo de un antiguo templo en Allahabad, en un edificio viejo a orillas del Ganges en Benares. En todas partes, las mismas marcas, los mismos yantras y los mismos huesos. Era una conspiración enorme, un grupo secreto que había estado operando durante décadas en Awadh y sus alrededores.
Secuestraban a personas pobres, viajeros y a veces niños, y los llevaban a esas habitaciones oscuras. A finales de marzo, la policía identificó un total de 28 lugares donde este grupo había realizado sus rituales. En total, se recuperaron huesos de más de 200 personas. Se convirtió en el caso de asesinatos en serie más grande de la historia de la India. Pero atrapar a los miembros del grupo resultó difícil. El Nawab Ahmed Ali Khan ya había desaparecido y los demás miembros eran muy cuidadosos. Habían ocultado bien su identidad. Algunos decían que este grupo todavía estaba activo, que seguían realizando sus oscuras tareas en algún lugar. Ganesh Prasad y su familia nunca volvieron a pisar esa mansión. Perdieron toda su riqueza, pero lograron salvar sus vidas. Sin embargo, después de esa noche, Saraswati Devi nunca volvió a ser la misma. A menudo se despertaba gritando por la noche. Siempre sentía que alguien la perseguía. Los médicos dijeron que sufría un trauma mental profundo. Los niños también se vieron gravemente afectados. Rajesh, que era un estudiante brillante, comenzó a atrasarse en sus estudios. A menudo decía que tenía sueños por la noche, sueños con la mansión, sueños con esa mujer que lo llamaba. Preti casi dejó de hablar. Pasaba el día en silencio. Al pequeño Vikram le empezó a dar miedo la oscuridad. La mansión fue sellada. El gobierno británico decidió que el edificio debía ser demolido. Pero lo extraño fue que cualquier trabajador que iba a demoler el edificio enfermaba en 2 o 3 días. Algunos trabajadores se negaron incluso antes de empezar, diciendo que de ese lugar salían fuerzas malignas. Finalmente, el gobierno dejó el edificio tal como estaba. Solo pusieron un candado en la puerta principal y un cartel que decía: prohibida la entrada, peligro. El tiempo pasó. Llegó 1930, 1935, 1940. La mansión seguía allí. Poco a poco las enredaderas salvajes treparon por sus paredes. Las ventanas se rompieron. Creció hierba en el techo. Se convirtió en una ruina fantasmal. Pero los lugareños aún la recuerdan. Dicen que por la noche, especialmente en las noches de luna llena, salen sonidos extraños de esa mansión. Sonidos de llanto, gritos y a veces se ve una sombra en la ventana del tercer piso. La sombra de una mujer que mira hacia afuera. Algunos jóvenes valientes que no creen en supersticiones intentan entrar, pero la mayoría sale corriendo. Dicen que adentro hay un frío extraño y una sensación que te hiela la columna vertebral, como si alguien te estuviera mirando, alguien que no te quiere allí. En 1947 la India se independizó, pero la maldición de la mansión Sharma no desapareció. En 1968 la Corporación Municipal de Lucknow intentó comprar el terreno. Pensaron en demoler la mansión y hacer un parque. Pero cuando el equipo de inspección fue allí, un ingeniero, Mohan Sharma, entró en el edificio y nunca regresó. Lo buscaron pero no encontraron rastro de él. Solo encontraron su sombrero frente a esa habitación cerrada del tercer piso. Después de eso, nadie se atrevió a tocar ese terreno. Se convirtió en un lugar prohibido. Se advertía a los niños que no fueran allí. Por la noche, los taxis y los conductores de rickshaw evitaban pasar por ese camino. En la década de 1980, un joven periodista, Ravi Kumar, decidió investigar toda esta historia. Revisó viejos registros policiales, habló con gente de la época y leyó periódicos antiguos. Escribió un libro con lo que encontró: Secretos enterrados en la oscuridad. El libro se publicó en 1986. En él, Ravi Kumar reveló que ese grupo tántrico no se limitaba a Lucknow. Era una red enorme extendida por todo el norte de la India, desde Delhi hasta Calcuta. El centro principal del grupo estaba en algún lugar cerca de Kalighat, en Bengala, y el líder era un hombre misterioso conocido solo como Guruji. Ravi Kumar también escribió que en la década de 1930 el gobierno británico lanzó una operación secreta para desmantelar el grupo. Hubo arrestos y ahorcamientos, pero Guruji nunca fue atrapado y se cree que algunos miembros escaparon y continuaron sus actividades, pero de manera aún más secreta. Un mes después de la publicación del libro, Ravi Kumar desapareció. Su esposa dijo que salió de casa por la mañana y dijo que volvería por la tarde. Nunca volvió. La policía investigó, pero no halló pistas. Todas las copias de su libro desaparecieron misteriosamente del mercado. Un incendio en el almacén del editor quemó todas las copias.
Muchos creen que Ravi Kumar descubrió algo que no debía saber, que tal vez ese grupo todavía está activo y lo silenciaron. Hoy, en 2025, esa mansión sigue en pie, aunque ahora está casi completamente en ruinas. Las paredes se derrumban, el techo está roto en muchos lugares. Pero esa habitación del tercer piso es extraño, pero sigue intacta. Y esa ventana sigue ahí. Los lugareños dicen que si vas allí en una noche de luna llena y escuchas con atención, todavía oirás esa voz. La voz de Begum Jahanara. Ella todavía está allí, todavía encerrada en esa habitación, todavía pidiendo ayuda. ¿Y qué pasó con la familia Sharma? Ganesh Prasad nunca pudo recuperar su negocio, se declaró en bancarrota y pasó el resto de sus años en la pobreza. La condición mental de Saraswati Devi empeoró. En 1945 tuvo que ser ingresada en un hospital psiquiátrico. Allí murió en 1951. Incluso al morir murmuraba: ella me está llamando, ella quiere que vuelva. La vida de los niños también se arruinó. Rajesh intentó suicidarse varias veces. Finalmente, en 1960, lo logró. Dejó una carta que decía: ya no puedo luchar más. Esos sueños vienen cada noche. Ella me está llamando. Tengo que ir. Preti se casó, pero su matrimonio no duró. Su esposo dijo que Preti gritaba en sueños y a veces decía cosas ininteligibles. Tras el divorcio, vivió sola y se aisló de la sociedad. El más joven, Vikram, intentó llevar una vida normal. Estudió, trabajó, pero nunca se casó. Decía que no quería traer a nadie a su vida. No quería que nadie más fuera víctima de esa maldición. Vikram todavía está vivo. Ahora tiene 90 años y vive solo en un pequeño apartamento en Lucknow. Un periodista local lo entrevistó en 2020. Vikram dijo: recuerdo esa noche todos los días, esa última noche en la casa, todavía recuerdo esa sombra, esa mujer que venía por las escaleras. Sé que la gente dice que fue mi imaginación, que era un niño asustado, pero yo sé lo que vi. Y también sé que ella todavía está allí, siempre estará allí. El periodista le preguntó si alguna vez volvió a la mansión. Vikram asintió y dijo: una vez, solo una vez, en 2010, no sé por qué. Quizás quería ver si todavía era igual. Llegué allí, la mansión estaba casi destruida, pero cuando estaba allí parado, sentí que alguien me miraba. Miré hacia arriba, a la ventana del tercer piso, y la vi, esa mujer. Todavía está allí, todavía parada en la ventana, todavía mirando hacia afuera. Algunos investigadores paranormales de Lucknow han intentado investigar el lugar. En 1999, un equipo fue con equipos, cámaras, detectores CMF y grabadoras. Se quedaron toda la noche. Lo que grabaron fue muy perturbador. En sus grabaciones de voz se captaron sonidos extraños. La voz de una mujer hablando en urdu. Más tarde la tradujeron. Decía: sácame de aquí, quiero irme de aquí, por favor no me dejen aquí. Sus cámaras también captaron cosas extrañas. En una foto se veía una figura borrosa cerca de la ventana del tercer piso. En otra, una sombra en las escaleras. Pero lo más aterrador ocurrió cuando un miembro del equipo, Amit Verma, subió al tercer piso. Estuvo allí unos 15 minutos. Cuando bajó, su rostro estaba totalmente pálido. Contó que escuchó algo desde dentro de esa habitación cerrada. Sonidos de alguien arañando, como si alguien rascara la puerta desde adentro, y luego un susurro muy bajo pero claro: ayuda. El equipo abandonó el lugar de inmediato. En su informe escribieron que el lugar está realmente embrujado y que lo que hay allí es muy poderoso y muy triste. En 2005, una investigadora paranormal estadounidense, la doctora Jennifer Houston, también investigó el lugar. Dijo que es uno de los lugares más aterradores del mundo. Creía que hay una energía negativa muy fuerte y que no es solo de Begum Jahanara. Hay muchas almas, todas sufriendo, todas atrapadas. La doctora Houston también dijo que cree que los rituales realizados en esa casa abrieron un portal que conecta nuestro mundo con otro y que ese portal sigue abierto. Aún hoy, si vas a Lucknow y preguntas a los lugareños, te contarán sobre la mansión de la familia Sharma. Algunos dirán que es superstición, pero los que viven en la zona lo saben. Saben que allí hay algo que no es normal. Por la noche, cuando la ciudad duerme y las calles se vacían, si pasas cerca de esa mansión, quizás tú también puedas escucharla. Esa voz, ese llanto, ese grito que viene desde 1928 y quizás sigue viniendo hoy. ¿Y ese grupo tántrico? ¿Ese guruji? ¿Realmente murieron?
¿O todavía están en algún lugar, escondidos en la oscuridad, realizando sus tareas negras, buscando nuevas víctimas, construyendo nuevos lugares donde realizar sus terribles rituales? Algunos creen que el grupo sigue activo, pero ahora son más cuidadosos. Operan en ciudades pequeñas, en pueblos remotos donde la policía llega poco, donde la gente no hace preguntas. Cada año miles de personas desaparecen en la India. En la mayoría de los casos no se sabe nada de ellas. La policía archiva los casos y se enfrían. Pero ¿qué pasa con esas personas? ¿A dónde van? ¿Podría ser que algunas hayan sido víctimas de ese mismo grupo antiguo? ¿Podría ser que en algún sótano oscuro, en alguna habitación cerrada, se sigan realizando esos horribles rituales? Son preguntas sin respuesta. Y quizás esa es la parte más aterradora. La incertidumbre. No saber cuál es la verdad. No saber si el peligro ha pasado o si todavía existe. La historia de la familia Sharma es una advertencia. Nos recuerda que en el mundo hay rincones oscuros, lugares donde habita el mal y a veces podemos enfrentarnos a ese mal de repente, sin preparación, sin advertencia. Así que la próxima vez que veas una mansión vieja, una casa desolada, piensa en qué pudo haber pasado en esa casa. ¿Quién vivía allí? Y podría ser que todavía estén allí, en las paredes, bajo el suelo, en el sótano, esperando, solo esperando. Y recuerda, algunas puertas deben permanecer cerradas, algunas habitaciones no deben abrirse, algunos secretos deben permanecer enterrados, porque cuando miras a la oscuridad también te mira a ti. En este mundo hay mucho que no entendemos, mucho que la ciencia no puede explicar, y tal vez hay cosas que nunca deberíamos entender. Pero una cosa es segura, el mal es real y puede venir en formas que ni siquiera imaginamos. Por eso, ten cuidado, mantente alerta y lo más importante, mantén fuerte tu fe, porque al final eso es lo que nos salva. Nuestra fe, nuestra creencia, sea en la forma que sea, fe en Dios, fe en la bondad, fe en la luz, reza a Dios, reza a Jesucristo. Ese es el único camino para luchar contra la oscuridad. La única manera de vencer al mal, porque la luz siempre es más fuerte que la oscuridad. El amor siempre es más fuerte que el odio. Y la bondad al final siempre gana. Así que mantén la luz en tu corazón, mantén la fe en tu alma y nunca olvides que, por muy profunda que sea la noche, el amanecer siempre llega. Pero en la mansión de la familia Sharma, ¿llegará alguna vez el amanecer? ¿Llegará alguna vez la luz allí? ¿Encontrará paz Begum Jahanara? ¿Serán liberadas todas esas almas atrapadas? Quizás nunca. Quizás algunas maldiciones son tan fuertes que nunca se rompen. Quizás algunos pecados son tan grandes que su castigo dura siglos. Y quizás algunos lugares quedan malditos para siempre. Hoy mismo, si estás en Lucknow y te atreves, acércate a esa mansión por la noche en luna llena. Quédate allí en silencio y escucha. Solo escucha. Y quizás tú también escuches. Esa voz que resuena desde 1928, esa que siempre resonará mientras esa casa esté en pie, mientras esa maldición viva, mientras ese secreto esté enterrado, porque algunas historias nunca terminan. Esta fue la aterradora historia de la familia Sharma, una historia que puede ser verdad o puede ser una leyenda, pero una cosa es segura, nos enseña algo. Nos recuerda que en este mundo hay peligros y a veces el mal está más cerca de lo que pensamos. Así que mantente alerta y recuerda siempre, permanece en la luz, aléjate de la oscuridad, porque en la oscuridad se esconde mucho y todo lo que se esconde no es bueno. Que Dios los proteja a todos. Que Jesucristo los bendiga y recen para nunca tener que enfrentarse a un lugar así, ni a una maldición así, ni a un terror como el que enfrentó la familia Sharma. Porque algunas cosas son tan aterradoras que nadie regresa de ellas, ni en cuerpo, ni en mente, ni en alma. Se cambian para siempre, se rompen para siempre, se pierden para siempre.